La escritura, leamos juntos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un agradecido que diga gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Tome asiento, por favor. Bueno, contento de estar esta noche de nuevo con todos ustedes, mis amados hermanos. Es una gran oportunidad que tenemos para glorificar y exaltar el nombre del Señor, ¿cierto? Es una gran bendición que podamos nosotros, después de un día de trabajo, poder reunirnos en este lugar, en medio de pronto de dificultades, de problemas, de algunas cosas que no quisieran permitir que nosotros viniéramos hasta acá, nuestro mismo cuerpo, el cansancio, la lluvia, puede ser la misma distancia, bueno, y obligaciones que hayan. Sin embargo, hemos dispuesto nuestro tiempo para que el Señor sea glorificado por nosotros y Él se glorifique en nosotros también. El objetivo del culto es exaltar al Señor, porque solo Él es digno de gloria, ¿cierto? Solo el Señor es digno de alabanza y de adoración, según lo establece su santa palabra. Y también que el Señor nos bendiga a nosotros. Para eso estamos aquí. Así que yo le invito a que su corazón en esta noche busque fervientemente la bendición del Señor y no se deje distraer por nada. Piense en la palabra que está siendo predicada esta noche, que será predicada, y permita que ella haga una obra gloriosa en su vida. Bueno, hemos venido hablando de una serie que se llama Vida Cristiana, una vida feliz. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar de eso hace como unos 20 días y por algunas razones, algunos compromisos aquí con la congregación, no hemos podido seguir con la secuencia? Y empezamos hablando allá acerca de que lo primero que uno sentía en la vida cristiana era amor, y que precisamente por el amor es que nosotros llegamos a los pies del Señor. Entendimos allá que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿cierto? Dios nos mostró su amor a nosotros haciéndonos como seres humanos, y a pesar de que nosotros fallamos al Señor y fuimos hechos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, el Señor murió por nosotros hace 2000 años en la cruz, y por su sangre nosotros hemos venido a ser lavados de todo pecado. Y hablamos allá de la preeminencia del amor, que habían dones, ministerios y operaciones del Espíritu de Dios en medio de la iglesia, y que la iglesia estaba unida por el amor, porque lo único que edifica la iglesia, según la palabra, es el amor. Es el que la mantiene unida y fortalecida. Hablamos allá que el amor es algo que nunca va a acabar. Las lenguas se van a acabar, los dones se van a acabar, ¿cierto? Las manifestaciones del Espíritu Santo aquí en la tierra van a cesar, pero lo que nunca se va a acabar es el amor. Queda la esperanza, la fe y el amor, pero el más importante de todos ellos es el amor. Es el amor el que es preeminente. Cuando yo entiendo que la vida cristiana es por amor, nada es una obligación. Y entonces empezamos a entender que en realidad esta serie de la que estamos hablando en estas noches, de que la vida cristiana es una vida feliz, realmente así es. Porque ¿quién es triste cuando lo están amando? ¿Quién se siente triste cuando lo aman? Y más cuando lo ama el Señor. Y más cuando uno se siente amado en la iglesia. Y aparte de que se siente amado por los hermanos, uno ama a los hermanos, no por fuerza, sino porque Dios nos enseñó a amar. Cuando uno va a otra congregación a predicar un mensaje, se encuentra siempre con gente nueva que nunca ha visto, muy probablemente, pero uno sabe que es un hijo de Dios, que fue lavado por la sangre de Jesucristo, que en algún momento decidió regresar más bien a los pies del Señor, dejar todo lo que era sus maldades, sus pecados, arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Y ahora ha aprendido a amar a los demás, ¿cierto? Entonces esa obra que ha hecho el Señor en nosotros es algo maravilloso. Y empezamos hablando del amor porque el amor es lo fundamental para que pueda existir la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia enseña que el gran mandamiento es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es,
y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. No está diciendo que a medias, ni a 3/4, ni casi al 100 ni al 99. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso dice la Escritura, todo lo que respire, alabe al Señor. Y el segundo mandamiento que existe es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amar. El mandamiento del Señor es amar. El principal mandamiento es amarlo a Él con todo, porque Él es uno, ¿cierto? Y el segundo es amar a los demás, a los hermanos, al prójimo, como a sí mismo. Ya hablamos del amor entonces, y claro que es satisfacción saber que Dios nos ama y que nosotros amamos por voluntad propia, no por fuerza ni porque nos toque aparentar que somos de una iglesia, sino porque el Espíritu de Dios que está en nosotros, que es amor, porque Dios es amor, ¿cierto, hermanos? Amén. Nos ha enseñado a amar voluntariamente. Así que hoy vamos a hablar entonces, siguiendo esa secuencia o esa serie de que la vida cristiana es una vida feliz. Seguiremos comprobando por la Escritura que no hay una vida mejor que la vida cristiana. Amén. Es un gran privilegio ser cristiano. Cristiano significa seguidor de Jesucristo. No hay dinero en la tierra que pueda satisfacer el corazón de un hombre como lo hace el amor del Señor, como lo hace la vida cristiana que el Señor nos enseñó con su ejemplo, y luego por las escrituras de los apóstoles, las escrituras que tenemos en el Nuevo Testamento. Hemos aprendido de que esas personas vivían tan felices que les importaba muy poco si lo mataban. Claro, cuando uno vive triste, vive apegado a las cosas de esta vida, y cuanto más a su propia vida. Pero los apóstoles fueron hasta la muerte por la causa de Cristo, arrastrados por caballos, crucificados, asesinados, decapitados de muchas formas terribles. ¿Por qué? Porque estaban completos, porque tenían una vida plena, porque eran cristianos de verdad. Asimismo Cristo dijo y dice, no hay mayor que este, que el dar la vida por los amigos. Ese es el mayor amor. Ellos dieron la vida, Él dio la vida. Nosotros de aquí debemos aprender a amar tanto al Señor y aprender a disfrutar tanto la vida cristiana, a ser tan felices en ella, que estemos dispuestos a entregar nuestra propia vida para que el Señor sea glorificado. Así que hoy vamos a hablar de que la vida cristiana es una vida feliz porque ahora somos hijos de Dios. Ya hablamos de que la vida cristiana es una vida feliz porque Dios nos ama y nosotros amamos. Ahora hablaremos de que la vida cristiana es una vida feliz porque ahora somos hijos de Dios. Eso hace una gran diferencia. O más bien eso explica implícitamente que hay unos que no son hijos de Dios y hay otros que somos hijos de Dios. Aunque en el mundo en el que vivíamos siempre entendimos según lo que nos dijeron y las tradiciones verbales de nuestros padres, amigos o los que nos rodeaban, nos decían, es que todos somos hijos de Dios. Sinceramente, todos somos creación de Dios, por supuesto. Eso es innegable. Todos venimos de un hombre que Dios hizo y de una mujer que Dios sacó de ese hombre. Por creación todos somos hijos de Dios. Pero, según leíamos en estos textos ahí en San Juan, en el capítulo 1, del versículo 11 al 13, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién los engendra? ¿Quién los engendra? Dios mismo los engendra. Eso es lo que estamos leyendo. Ellos no son engendrados por un hombre. Eso es lo que está diciendo cuando dice que no son engendrados por voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que engendra en una persona que es su creación, engendra en él un hijo nuevo, un hijo suyo propio. Porque yo no puedo decir que soy hijo de Dios si yo hago lo malo, porque eso muestra que el Espíritu de Dios no está en mí. Es decir, si yo soy hijo de Dios, debo parecerme a Dios. Amén. Yo me parezco a mi papá y a mi mamá, y así cada uno de nosotros.
Si somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios debe estar en nosotros. Amén. Eso dice San Juan 1:11. Así que, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que le recibieron y los que creen en su nombre. Esos son hechos hijos de Dios. Porque vino los judíos y los judíos no lo recibieron. Pero a todos, dice la Escritura, que le recibieron y creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que para Dios no hay excepción de personas. Yo no necesito tener ninguna religión para llegar a ser hijo de Dios. Lo que necesito es llegar a conocer a Jesucristo, creer en su nombre y recibirlo en mi vida, de tal forma que viva para Él, apartado del mundo. Amén, hermano. Amén. Así que habíamos hablado en ese sermón pasado que esa vida cristiana era llena de amor, pero hoy podemos hablar del hecho de que ahora que Dios nos amó tanto, nos hizo sus hijos por medio de Jesucristo. Nosotros podemos ver cómo, por la Biblia, cómo llegamos a ser sus hijos. Allá dice, según la Escritura, dice en Gálatas 3:26 y 27, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Así que si alguien quiere ser hijo de Dios, debe creer en Jesucristo. ¿Y cómo dijo Jesucristo que tocaba creer en Él? Como dicen las Escrituras. Las Escrituras. Gloria al Señor Jesús. Si yo creo en Cristo, no como a mí me parece que debo creer, sino como dicen las Escrituras. ¿Y qué dicen las Escrituras de Él? Que Él es el Hijo de Dios. O sea que Él es Dios manifestado en carne. Eso es lo que yo debo creer. Que las promesas y las profecías de los profetas se cumplieron en Él. Cuando Jehová decía por medio de ellos: he aquí, yo mismo que hablo, estaré presente. No iba a mandar a otro, Él mismo iba a venir, ¿cierto? Amén. Y allá Juan dice eso: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. El verbo que era Dios se hizo carne. Yo debo creer en Cristo, como dice ya en Filipenses 2, que Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse y quedarse sentado en tu trono, sino que se despojó. Así es que yo debo ver a Cristo como a Dios, que se humilla de tal forma que se hizo un siervo, dice la Escritura. Y no solo se humilló siendo siervo, sino que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la humillación del Señor. Entonces el Señor nos enseña a nosotros que podemos llegar a ser sus hijos si nosotros creemos en Cristo, como dice Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios, hablando a la iglesia en Galacia, los que se han bautizado ya. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Acordémonos, hermanos, que cuando los judíos llevaban un animal, una oveja, para que su pecado fuera perdonado, Él le ponía la mano al animal en la cabeza y el pecado del judío pasaba al cordero, ¿cierto? ¿Y sobre quién recaía la ira de Dios? Sobre el cordero. Al cordero entonces los llevaban a un holocausto y lo sacrificaban, ¿cierto? Y de esa sangre de ese cordero presentaba también el sumo sacerdote cuando iba a presentar la expiación por todo el pueblo. Él untaba su lóbulo de la oreja derecha, el pulgar derecho y el pulgar del pie derecho también, y así con esa sangre de un animal podía entrar a la presencia de Dios. Así nosotros tenemos la sangre de Jesucristo en el bautismo en su nombre, porque aquí dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. No dice otra forma. El bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya la ira de Dios cayó sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ira que caería sobre mí, ¿cierto? Ya cayó sobre Cristo. Ahora yo vengo por gracia a ser revestido de Cristo. Por su sangre yo tengo acceso al Padre. Amén, hermanos. Amén. ¿Está claro eso? Yo creo que eso debe satisfacernos a nosotros y hacernos sentir en nosotros esa gran identidad que tenemos como cristianos.
y entender lo felices que debemos ser por ser cristianos. ¿Quién tiene acceso a Dios? Usted ve a los ricos y a los poderosos, sentados en sus caballos finos, tomando de los mejores tragos, 18, 15, 20, 25 años, no sé cuántos años de añejo el whisky, en unos carrazos de último modelo, ya 2020, y lo último que haya, ya hay algunos que están comprando los viajes a la luna. Tienen de todo, fincas, casas, propiedades, mujeres, dinero, pero no se satisfacen. Tú y yo tenemos lo mejor. Amén. 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 Tenemos lo mejor. Amén. La vida eterna por gracia. La vida cristiana es una vida feliz, porque yo como cristiano soy hijo de Dios por medio de Jesucristo. Eso es una gran riqueza que en esta tierra no se ve. Ese pensamiento que tienen ellos, que si una persona está enferma porque Dios no está con él, ese pensamiento lo tenían aquellos a los que vino Jesucristo y no lo recibieron. Porque Él ciertamente vino de los judíos, Dios mismo se manifestó en carne entre ellos y nació de una mujer que era virgen. Claro, y a pesar de todas las señales y maravillas que hizo, milagros, echando fuera demonios, devolviendo la vista al ciego, levantando a los paralíticos, resucitando a los muertos, ellos no creyeron en Él. Él le predicaba el evangelio a los pobres, ¿cierto? Esa era una de las señales de que ese era el Mesías. Que los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los ciegos, a los pobres les es predicado el evangelio. Esa señal la mostró Él, que Él era el Mesías, que Él era Dios manifestado en carne, pero no lo recibieron. Los mismos judíos lo mataron, porque seguramente lo esperaban en un caballo y con una armadura poderosa, para venir y destruir el imperio romano que los tenía gobernándolos en aquel entonces. Entonces lo desecharon porque no tenía dónde poner la cabeza, porque se la pasaba orando, vigilando, en ayunos, en ruegos. Se la pasaba por allá mientras el pueblo estaba de fiesta ya. Aquí estaban en Bethesda un poco de gente triste y aburrida, enferma. Y él fue y llamó a uno que llevaba 38 años sufriendo. Y le dice, levántate, ¿quieres que te levante, Señor? Cuando se mueve el agua yo no puedo ir. Otro va antes que yo. Y el Señor lo levanta y le hace la fiesta. Ellos no tenían derecho ni a entrar al templo. Eran unos malditos, sinceramente. No podían compartir de la presencia de Dios. Nunca podían alabar y cantar, pero ahora ese hombre cuando se levantó se metió al templo de una vez a glorificar al Señor. Esa es la vida cristiana que nos hace felices, hermano. Nunca se fije en la plata ni en los poderes de esta vida, porque todos ellos serán consumidos cuando Jesucristo destruya ya los cielos y la tierra y pase todo al juicio y las almas se levanten para ser juzgadas. ¿Usted está contento de ser cristiano? Le invito para que esté más que contento, sea gozoso. Una cosa es estar feliz y alegre, otra cosa es estar gozoso. El gozo es una alegría intensa que se lleva en el interior por la presencia del Espíritu en nosotros. Así que, hermanos, somos hijos de Dios porque nos bautizamos en Cristo Jesús. También allá la Escritura nos enseña a nosotros que como hijos, Dios tiene unas exigencias. Los que somos padres sabemos que le debemos exigir a nuestros hijos. ¿Qué dice Graciela? Sí, Señor, así es. ¿Qué dice la hermana Elisa? ¿Si hay que exigirlo o no? ¿Qué dice Luis? ¿Hay que exigir a los hijos? Claro. Así es. Claro, hay que exigir a los hijos para que crezcan derechos. Así es. Para que ellos hagan las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cierto? Así mismo Dios como Padre nos exige a nosotros primero a que nos ocupemos de nuestra salvación y no las cosas de la vida. La Biblia le enseña ya, Pablo le escribe a Timoteo, a un pastor joven, y le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo milito la vida cristiana, ¿sí o no? ¿Sí la milito? El que milita no se enreda en los negocios de la vida, los desecha. Y la Escritura nos enseña a nosotros a ocuparnos de nuestra salvación porque Dios nos exige que hagamos eso. Según dice la Escritura allá en Filipenses 2:12 al 15, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas,
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que Pablo les dice, yo no estoy allá, pero yo no soy un policía para estar allá de cómo andan ustedes, si están en pecado o están en santidad, si sí están congregando, si sí están buscando la gloria de Dios. Al contrario, dice, cuando yo estaba ustedes eran obedientes, ahora mucho más que no estoy, sean mucho más obedientes y ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Con una reverencia profunda al Señor. No pensemos, hermanos, como niños inmaduros, que la santidad está solamente aquí en ese salón donde nos reunimos. El templo de Dios es este ser que usted ve, y cada uno de los que ha sido bautizado en el Señor es el templo de Jesucristo. Ese templo lleva al Señor para allá y para acá, y el Señor mismo gobierna y debe gobernar ese templo. Yo le hago culto al Señor aquí y a toda hora. Cuando se acaba ese momento en el que nos reunimos, yo sigo haciendo culto. Yo paso a la puerta, charlo con mi esposa y por allá sigo alabando al Señor. Bendito sea tu nombre, exaltado seas tú. ¿Por qué no? ¿No es Dios Él? Claro, se le va a acabar el culto al Señor, pero porque ya se acabó el momento aquí. No, qué bendición que nos reunamos aquí para que Dios nos hable a todo lo que tiene que decirnos, para que seamos edificados con poder según la palabra. Y no inventos humanos ahí, como si esto fuera de pronto un club social. No, aquí tenemos la iglesia del Señor que ya es santa y pura. Amén, ¿alguien lo puede creer? Aquí tenemos la iglesia del Señor que sigue a Dios, a Cristo como pastor. No es como las cabras que corren a comer cualquier cosa, no. La iglesia es como las ovejas. Estos días vi un video y un grupo de gente se paró en un campo donde estaba un rebaño de ovejas y empezó una muchacha a llamarlas. Ellas ni se inmutaron. Un rato. Pasó un muchacho, tampoco. El otro, tampoco. Cuando vino el pastor, se hizo donde ellos y empezó a llamarlas. Y todas vinieron corriendo. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesucristo, y me siguen. Y aquí predicamos la voz del Señor. Amén. Aquí lo puede creer. Aquí predicamos lo que está escrito, lo que usted lee conmigo. Aquí le predicamos a las almas la palabra santa, pura, vivificante, que limpia, que lava, que regenera, que nutre, que fortalece el alma, el espíritu y aún el cuerpo del creyente. Amén. Aquí no nos venimos a echar cuentos ni chistes, hermano, qué pena con el Señor. Para eso hay otros espacios, pero este espacio que tenemos es para predicar la verdad del Señor. Amén. Amén. Y esta iglesia se goza en la presencia del Señor. Amén. La vida cristiana es una vida feliz, pero Dios exige como papá, como mi papá. Dios me exige que yo la busque, mi salvación, que me ocupe en ella con temor y temblor. ¿Qué es ocuparse? Alejarse de esas cosas malas. Dejar lo malo, ¿cierto? Me ocupo con temor y temblor. Ya les dije que era con profunda reverencia. ¿Qué más dijo allá Pablo? Sin murmuraciones ni contiendas. Que no haya divisiones en la iglesia y que un hermano no esté hablando del otro. Es una murmuración. Que no hayan disputas. Que no haya problemas entre los hermanos. Que haya amor. ¿Con qué más dijo él? O dice el Espíritu Santo esta noche. Que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Porque somos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Claro. Irreprensibles. ¿Qué es irreprensible? Aquel de quien nadie tiene que decir nada para que lo reprenda. Nada. Eso me habla a mí de santidad plena. Plena santidad, ¿cierto? ¿Qué más dice la Escritura? Sin mancha, sin mancha, siempre puros, ¿como qué? Como luz en la oscuridad, según dice allá el último versículo, el versículo 15, Filipenses 2, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, escuche por favor, en medio de la cual resplandecéis. Aquí debemos resplandecer porque tenemos la luz de Cristo en nosotros. En una generación, como dice la Escritura, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como luces de la tierra. ¿Cuenta Dios con nosotros para iluminar Charta? Amén. ¿Cuenta Dios, hermano? Amén. Sí, cuenta el Señor con nosotros. Tranquilo. Una lámpara de esas no prende sin energía. Pero si Dios está en nosotros, vamos a alumbrar. Amén. ¿Cómo está Dios en nosotros?
haciendo lo que Dios quiere que hagamos, ocupándonos de nuestra salvación. ¿Qué más exige Dios como papá? Que nosotros demostremos la fe. ¿Cómo demuestra un cristiano la fe? Santificándose. Allá en Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces la exigencia del Señor es que nosotros sí demostremos la fe. Porque si no tengo fe, pues santifico. Si yo no creo en la palabra, no creo en Jesucristo, y no creo que me llame a ser santo, ¿para qué más santificar? Pero el que cree debe demostrar que realmente cree, santificándose. El que está hablando allá es Jesucristo mismo. Amén. Allá en el último capítulo de Apocalipsis. ¿Cómo más exige el Señor que nosotros vivamos nuestra vida cristiana? ¿Qué más exige Dios de nosotros, de sus hijos? ¿Qué exige Él como Padre? Que nos apartemos del pecado. Amén. Que nos apartemos del pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Estoy leyendo San Juan, primera de Juan 3, 4 al 9. Por si quiere acompañarme, esta lectura está un poquito más larga. Primera carta del apóstol Juan 3, del 4 al 9. Dice la palabra del Señor que, en síntesis, en esos versículos, lo que Dios quiere es que nosotros nos apartemos del pecado como sus hijos. Como padre, yo puedo exigirle a mis hijos que se conduzcan recto, ¿cierto? Claro, si Dios es mi papá, ahora que creo en Cristo, ¿tiene derecho el Señor de exigirme a mí que me aparte del pecado? Sí, Señor. Amén. Amén. ¿Lo tienen? Dice la Escritura ya, todo aquel, primera de Juan 3, 4 al 9. Todo aquel que comete pecado, está en las últimas hojitas, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, Jesucristo, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Mire lo que dice ahí: todo aquel que permanece en Él No peca. no peca. Lo que sigue: todo aquel que peca No le ha visto. no le ha visto, ¿ni qué? Ni le ha Ni le ha conocido. Así que si alguien en la iglesia tiene esa tendencia y practica el pecado, tenga por cierto que las palabras del Espíritu no son mentiras. Si esa persona peca, no le ha visto ni le ha conocido. Él lo que tiene de pronto es una religiosidad, pero no ha conocido al Señor. Porque el que conoce a Jesucristo, es imposible que quiera apartarse de un camino tan delicioso como es seguir la gloria del Señor. Amén, hermano. Amén. Y sigue diciendo la Escritura: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Escuche esto, mire, el Señor nos llama a que nos apartemos del pecado. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Tiene derecho Dios en exigirme a mí que me aparte del pecado, sí o no? Él es mi papá, y si me compró en la cruz del Calvario, tiene todo el derecho. ¿Por qué? Porque yo fui comprado, yo soy su propiedad. Él verá conmigo qué hace. Y si Él me exige a mí que me aparte del pecado, Él es mi Dios y mi Señor, mi dueño, mi comprador. Amén, hermano. Amén. Dice la Escritura: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es que nacido de Dios. Claro, normal que de una familia de pronto de afrodescendientes, una mujer afrodescendiente y un hombre afrodescendiente, ¿qué van a hacer? Un niño afrodescendiente, un negrito, ¿sí o no? Claro, bien lindo y bien hermoso. De una familia de polacos bien blancos, de 2,15, ella y él con 2,20. Tiene que nacer uno parecido a ellos, bien blanco también, y de pronto hasta bien alto también. Si yo, hermano, tengo la simiente de Dios, que constantemente me está regenerando mi ser para santificarme y perfeccionarme y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, si eso es así, entonces yo no puedo pecar.
porque el Espíritu de Dios me gobierna y yo me dejo gobernar. Bendito sea el Señor. ¿Por qué no puede pecar? Porque esa simiente me hizo nacer de Dios. Amén. No por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni por un hombre, sino que nací de Dios. Amén. Como dice por ahí el chiste o el cuento de la calle, hijo de tigre, sale pintado. El Hijo de Dios nace como un nuevo hombre, como una nueva mujer, firme en el Evangelio, sediento del Espíritu Santo, lleno de santidad y dispuesto a humillarse al Señor y a decirle: perdóname porque te he fallado, ayúdame a enderezar mis pasos porque soy tu hijo. Acuérdense del hijo pródigo, que se fue de la casa y se parlandeó todo lo que tenía y lo que no tenía porque no le han dado herencia. Él la pidió anticipadamente y su papá se la dio y la acabó. Y Satanás lo puso a desear comer de lo que comían los cerdos, pero no comía ni siquiera de eso. Así paga el diablo al que se va de la casa. Después se arrepintió y su papá salió corriendo a darle un abrazo. Así es Jesucristo. Amén, hermano. ¿Alguien lo puede creer esta noche? ¿Alguien puede creer que el Señor es amoroso? Usted puede creer que si Jesucristo dio toda su vida y toda su sangre con tanto dolor en la cruz, ¿no va a venir ahora a abrazar a aquel que quiera venir a sus pies otra vez? Y le va a cambiar esas vestiduras sucias, podridas, oliendo al mundo de pecado. Y le da un vestido nuevo. Eso fue lo que mandó el papá de él, ¿cierto? Que le pusieron un vestido nuevo. Me lo visten bien. Me le ponen un anillo de oro y unos zapatos nuevos. Y le hizo un banquete cuando llegó a la casa. El Señor perdona a sus hijos con amor antes de que se acabe el tiempo, porque mientras haya vida hay esperanza. Yo no sé si usted eso lo hace feliz, hermano, saber que tenemos un Dios tan misericordioso, tan lleno de gracia para nosotros, sus hijos. Tercero, ya hablamos de cómo llegar a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Segundo, que como somos hijos de Dios, o sea, Él es nuestro Padre, nos puede exigir. ¿Y qué nos exige? Que nos apartemos del pecado, que demostremos nuestra fe santificándonos y que nos ocupemos de nuestra salvación. Ahora, para finalizar, ya que somos hijos de Dios, ¿cuál es nuestra esperanza? Según la palabra, ¿no? La salvación, ¿qué más? La vida eterna. ¿De qué nos salva Dios, hermana Alejandra? De la muerte. De la muerte, de la vida, nos da vida eterna, nos salva de la ira venidera. De la ira venidera, de la gran tribulación. Amén, hermanos. ¿Cuál es la esperanza de los hijos de Dios? Primero, según lo que el Señor me ha inspirado aquí, es que vamos a ser semejantes al Señor. Ay, hermano, eso es otro nivel. Amén. Eso es algo muy grande. Es algo maravilloso. Amén. Que yo pueda llegar a ser como el Señor. ¿Usted cree que yo soy digno de eso, hermano? Para nada. Pero a Él le plació darnos un regalo completo, que si nosotros somos sus hijos en esta tierra y creímos allá en su nombre, nos lavamos los pecados en su nombre, en el bautismo en su nombre, ahora el Señor nos vamos a morir como Él mismo murió, pero nos va a levantar, dice la Escritura, amados, ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan 3, 2 al 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. Está hablando de tiempo futuro. Sí, amén. Está diciendo, seguimos siendo los mismos. Hasta aún antes de bautizarnos tenemos el mismo cuerpo. Claro. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, aleluya, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, mire, viene la exigencia del papá, se purifica a sí mismo. Amén. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Otra esperanza que tenemos nosotros es que vamos a ser iguales a los ángeles. Eso dice en San Lucas 20:36. Dice: porque no pueden ya más morir. O sea, también está la resurrección implícita en ese versículo. San Lucas 20:36 dice: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Aleluya. Y al ser hijos de la resurrección,
Somos hijos de Dios, hermanos, y vamos a resucitar y seremos iguales a los ángeles. Amén. Iguales a los ángeles. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Tercero, ahí para redondear la idea acerca de que vamos a resucitar, otra esperanza que tiene el Hijo de Dios es, le dijo Jesús en San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Gloria a Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Claro, hermanos. Así que de verdad, es bueno que nos preocupemos por esta vida, por los seres que amamos. Pero sinceramente, morir es mejor que quedarse aquí. Porque cuando llegue ese momento, veremos y viviremos algo tan glorioso que estaremos siempre en la presencia del Señor. Y eso será incomparable. Amén. Por eso dice la Escritura que la gloria venidera es incomparable con lo que estamos viviendo ahorita en la carne. Nos esperan cosas superiores, grandes, maravillosas en la presencia del Señor. Por eso es que si yo sé que tengo esta esperanza, la vida cristiana mía es una vida feliz, porque soy su hijo. Me espera esto. ¿Qué más me espera a mí? Tercero, la herencia eterna. Cuando el papá fallece o antes de fallecer, llama a un abogado o a alguien que tenga la capacidad y hace un testamento, ¿cierto? Se reúnen allá y le dicen, yo quiero dejarle tanto por ciento a este, tanto por ciento a mis hijos, a este le heredo esta casa, a esto otro, ¿cierto? También nosotros como hijos de Dios tenemos una vida feliz, porque somos conscientes por la palabra del Señor de que vamos a ser herederos también. Amén. ¿Alguien lo puede creer? Amén. Tenemos una herencia. En Apocalipsis 21:7 dice el Señor Jesucristo, aún todavía dice, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Heredará qué? Todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así que esa relación de familiaridad que tenemos entre Dios y nosotros, de padre a hijos, no es solamente para esta vida, sino para la vida venidera, para siempre. Y seremos herederos, hermano, de tener al Señor con nosotros. ¿No le parece a usted eso algo muy grande y maravilloso? Que a pesar de que estos huesos se acaben, la carne se acabe, el aliento no salga más, nos metan en un hueco, nos levantemos cuando se aparezca Él y toquen esa trompeta en el cielo y nos levantemos de entre los muertos para estar con Él para siempre. Denle un aplauso al Señor. Yo te pudiera dar un aplauso. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Nuestras almas tienen una herencia en los cielos. Amén. Hay una casa y hay una morada para cada uno. Somos hijos de Dios. Por eso nuestra vida es una vida cristiana y es una vida feliz. Amén. Gloria a Dios. ¿Se cree que no se siente feliz el que es hijo del presidente Duque? Él se siente feliz. El hijo de Santos. El hijo de Trump, si es que tiene, no sé. El hijo de un actor reconocido de Hollywood. Claro, ellos se sienten felices. Mi papá. El hijo de Maradona, de Pelé. Los hijos de este o del reconocido, de los futbolistas, de los grandes hombres, entre comillas, de la tierra. ¿No se sentirán felices? Ellos se sienten muy felices y de pronto muy privilegiados. Cuanto más un hijo de Dios. Amén. Porque ellos se acaban y su papá se le va a morir. Tristemente. Pero el nuestro vive y permanece y reina y gobierna por los siglos de los siglos. Nuestro papá es Dios. Amén. Por lo tanto, nuestra vida es una vida feliz, hermano. Nuestra vida debe ser feliz. No se deje engañar a por los problemas de la vida. Mire, hermano, todo lo malo tiene que acabarse y todo lo bueno también tiene que pasar. La felicidad no es para siempre en la tierra y tampoco la tristeza es para siempre. Se nos ha visto gente muy reconocida y que todo el mundo los alaba, les hace filas durante días para escucharlos cantar, días y noches, y se mojan. Miles. Y esa gente tan sobresaliente y famosa, de un momento a otro termina por ahí con un cáncer así de... La felicidad no duró esto, ¿cierto?
Y si no les pasa nada, van a morir también. Nada, hermano, en esta tierra es firme, sino la palabra de Jesucristo y su presencia en nosotros. Amén. Por eso mi felicidad no está que mi esposa me ame, que yo soy feliz, muy feliz de que ella me ame. Pero mi felicidad eterna es la palabra del Eterno que me habla al corazón, que me enseña a amarla a ella, que me enseña a amarme a mí, a mis hijos, que me guía. Bendito sea Jesucristo, el Señor. La felicidad mía o de un cristiano cualquiera es vivir una vida toda para el Señor. Hermanos, jóvenes, estudien, capacítense, salgan adelante, pero eso es algo por allá muy distanciado de la gloria que nos espera en el cielo. Si nos hacemos hijos de Dios, si esperamos que el Señor nos enderezca el camino, nos exija, si nos santificamos, purificamos, alejamos del pecado, si lo amamos, ¿cierto? Y también tendremos la vida eterna. Estemos de pie, mis hermanos amados. Este ha sido el mensaje de esta noche. El Señor Jesús les bendiga a todos. Vamos a despedir este culto.